Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Y en el día de hoy les traigo otro review de un producto que probé, que a la verdad a la primera yo no sabía mucho cómo funcionaba y cuál iba a ser el efecto en mi cabello. Porque cuando yo fui a comprar el laseador de Pitahaya, me iba a comprar también el Botox de la misma marca. Pero después pensándolo, me dije, ¿para qué tú vas a comprar el Botox ahora? Como que eso no le vi la necesidad del momento. Pero la persona de la tienda me recomendó este producto que está por acá, que es muy efectivo para sellar las hebras, para darte nutrición, hidratación y sedosidad. Básicamente parecido a lo que yo estaba buscando con el Botox, pero me llamó la atención que es más grande y tenía más dosis y yo le dije, bueno, vamos a llevárnoslos para probarlo. Y así les cuento a ustedes por acá qué es, cómo se usa, cómo me fue con él. Así es que nada, vamos a comenzar. Esto que está por aquí, yo pensaba que era como un agua micelar, como el agua micelar de Maca, como el agua micelar de L'Oreal y esas cosas. Pero no es eso, es un tratamiento acondicionante de acción inmediata, tal como dice acá. Y es un flash reverse de 3 minutos. Promete dejarte el cabello, darte de reparación, hidratación y brillo solo en 3 minutos, es decir, sellando tu hebra con una carga de aminoácidos y extractos, y también tiene extracto de semilla de lino, lo cual va a ayudar a tu cabello a que quede reparado, esa hebra quede selladita solo en esos 3 minutos. Se puede utilizar 2 o 3 veces a la semana y se utiliza solamente después del shampoo y simplemente tienes que utilizar solamente este producto. Yo no necesité utilizar acondicionador, utilizar otro tipo de producto después de este, porque fue ya como que el final, solamente utilizando esto. Yo les voy a dejar unas imágenes por aquí de cuando yo lo utilicé, porque este no es el resultado de él en el día de hoy, aunque el cabello está en orden, pero no, yo les voy a dejar los resultados reales del mismo día que yo lo utilicé, para que ustedes vean igual que yo. Y a ver si ustedes lo creen, porque yo no lo creía realmente cuando yo lo usé. Entonces, ¿saben? Por acá yo le he estado moviendo y requete moviendo y está haciendo como una especie de espumita por acá, porque su consistencia es un poquito líquida, sedosa, como que te resbala un poquito en los dedos. Y estas son las dosis que tiene por acá. Las dosis es otra cosa que yo no sabía cómo iba a utilizar. Aquí dice que si tú tienes el cabello de textura media a fina, utilizas una dosis. Si tienes hebras con texturas gruesas o rizadas, utilizas de 2 a 3 dosis. Si tienes y agregas una dosis por el largo de tu cabello. Considerando yo que tengo el cabello, ¿verdad?, un poquito largo, pues dije, bueno, es posible que yo tenga que utilizar 2 dosis de estas que están por aquí. Que miren, justamente está en la segunda dosis porque solamente lo he utilizado una vez. Pero tengo para contarles que 2 dosis es demasiado para mí. Es muchísimo, es decir, yo tengo que utilizar casi una dosis para que el cabello quede bien saturado, pero yo creo que hasta quizás con media dosis se logre el resultado. Es decir, que aparte de que, ok, él tiene un precio un poquito fuera del presupuesto normal, pero te va a durar bastante. Es decir, si tú usas media o una sola dosis y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dosis, eso es casi... Bueno, si tú lo vas a utilizar 2 veces al mes, pues ahí se te va más rápido. Pero yo lo utilizaría una vez al mes o 2 como mucho y me va a durar como algunos 8 meses más o menos. Tengo que contarles es que cuando yo lo utilicé, yo le voy a poner aquí las imágenes del mismo día. Solamente me lavé mi cabello, dejé que se drenara un poco y comencé a aplicarlo. Fui viendo las dosis conforme la iba aplicando para no aplicar más de 2. Y sentí el cabello ya súper saturadito del producto. Dije yo, bueno, aquí estamos, está bien. Yo no sé si me voy a desenredar con esto, si voy a necesitar acondicionador o qué. Lo dejé 3 minutos, 3 a 5 minutos, porque como mi hebra es gruesita y aquí dice que tú le des que debes esperar hasta 5 minutos si tu cabello está también muy reseco, muy maltratado. Que también esa es otra, si tu cabello ya llegó al punto de reparación ideal, ya te va a quedar para luego el producto. Pero bueno, entonces cuando yo lo utilicé, dije yo, déjame esperar y cuando ya yo vaya a retirármelo, pues entonces ahí mismo veo si el cabello se puede desenredar.
Pues efectivamente, cuando yo me coloco un poquito de agua en el cabello, este producto como que se activó otra vez, como dijo, aquí va la parte acondicionante ahora y ella se va a desenredar. Él es tan inteligente. Entonces se me hizo una espuma tipo acondicionador en el cabello, como una crema espesa, que yo dije, no, yo tengo que mostrárselo para que ustedes lo vean y sufran conmigo. Yo dije, ¿qué? Yo me apliqué demasiado. ¿Por qué me apliqué dos dosis? Y yo pensaba, ¿verdad?, que con este largo, sí, con dos dosis iba a ser sumamente, como que la cantidad ideal. Pero no, fue demasiado. Tanto así que el cabello estaba tan empapado que yo tuve que volverlo a enjuagar para entonces empezar a desenredarlo. Y sí, se desenredó de una vez. Es decir, después que ya se drenó un poquito el producto, pues sí lo pude desenredar. No necesité acondicionador, no me puse crema de peinar, no me puse nada. Solamente me puse protector de calor para entonces secarme el cabello. Entonces vamos a hablar del laseado. Este producto no promete lasearte el cabello, es decir, mis hebras, mis raíces y todas las cosas sí quedaron en buen estado, liso, lacio, bonito, hidratado. Pero no es un producto que prometa lasearte el cabello. Y aunque yo sí quería esperar volver a lavarme el cabello para hacerles este review, porque el cabello te queda como muy liso, como si estuviese tratado con algo, que yo dije, cuidado si este producto tiene algún efecto en la hebra del cabello a largo plazo, es decir, que te vaya a perder los rizos o algo así. Pero no lo vi. Me lo volví a lavar el cabello y no vi que el cabello tuviera ningún efecto que me hubiese gustado para que el cabello esté más suave, más manejable. Pero no. Sí, el cabello se ha mantenido saludable, es decir, eso sí hay que rescatar. No está reseco, no está nada de eso. Y también la próxima vez que yo lo utilice, tampoco voy a utilizar tanta cantidad ya, sino que voy a utilizar menos. Y no me voy a enfocar tanto en que me vaya a lasear o que me vaya a quitar, qué sé yo, las raíces así que estén un poquito encrespadas. Eso no funcionó. También tuve que secármelo y planchármelo de manera normal. Es decir, que eso tampoco cambió. Pero los resultados, señores, los resultados, lo que todas queremos ver. Después que yo me sequé con el cepillo blower, instantáneamente se vio el resultado. O sea, ese cabello estaba súper sedoso, como ningún otro que yo le pudiera comparar, que me quede el cabello así, solamente con el cepillo blower. Es decir, nada que ver. Voilà, ¿verdad? Sin planchado, mi amor. ¿Qué te parece? Anonadado igual que yo. ¿Estás tú? Claro que sí. Claro que sí. Y mira que yo a esto no le doy mucho interés como a las raíces. Me lo bajo ahora con el cepillo. Pero es que no he terminado ni de empezar. Mírenlo así. Miren. Yo hasta sentía que posiblemente no me iba a tener que pasar la plancha, pero después dije, sí, voy a tener que pasarme la plancha porque vi que las raíces no estaban obviamente en control. Pero solamente con el secador el cabello estaba bello, bellísimo. Yo les voy a mostrar los resultados de solamente el secador para que ustedes vean. Y ustedes van a pensar que está planchado, pero no está planchado ahí. Después, cuando yo me planché el cabello, ahí sí también se continuó viendo el resultado. Y este cabello estaba que se iba solito así. Yo le hacía así y él se caía así, como nunca en la vida yo he tenido el cabello básicamente. Y no lo pude comparar como con otro producto que yo he utilizado, como con las aguas micelares y algo así. Porque la única agua micelar que yo he probado que me dio un buen resultado fue la de Boe. Y la de L'Oreal no la he vuelto a comprar, no la he vuelto a usar porque eso no fue para mí realmente. Y yo sigo teniendo la esperanza de probar todavía la de Maca. A ver qué tal. Aunque ya con este producto es muy difícil tú volver a buscar otra cosa en el mercado.
yo lo voy a atesorar, yo voy a esperar que él me dure, que él me alcance hasta que yo pueda ahorrar para volverlo a comprar. Pero si tú te pones a ahorrar, es decir, después que lo compras, nada más tienes que ponerle como de 200 pesos por cada onza y ya. Eso es como cuando tú vas al salón y te ponen un tratamiento extra y te cobran 200 extra. Pues ahí tú vas a entrar en tu alcancía para que lo vuelvas a comprar. Vale destacar que este video no es patrocinado por si acaso, pero si ustedes conocen a alguien cercano a ellos, díganle que yo soy feliz con su producto y si ellos me quieren allá, yo sin problema voy. Ojo, algo que a mí se me olvidó comentarles es que él tiene un olor un poquito fuerte. No es un olor malo, no es un olor desagradable, pero sí con el tiempo después, como yo me apliqué una cantidad considerable, yo estaba que yo no podía ni respirar del olor. Huele riquísimo, aquí tú le pasas por el lado, probablemente te va a preguntar qué tú usaste, pero como ya yo voy a utilizar una dosis más baja, también por eso mismo, por el olor que me quedó en el cabello, es un poquito intenso, les tengo que decir. Y como yo sé que algunos que somos sensibles a los olores, pues puede funcionarte, si no, hay que ir con cautela. Si tú lo vas a comprar y tienes ese problema, pues tú lo hueles primero y dices, sí, lo puedo soportar, o no lo puedo soportar. Ten en cuenta que cuando tú lo huelas aquí, tiene un olor, bueno, sí, ese mismo olor que tú sientes ahí, así de intenso, te quedará en el cabello. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el todo de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Cuéntame que abajito ustedes quieren probar o lo han probado y qué otra cosa han probado de Plains. Yo sí quiero saber cuál es el resultado del Botox de Plains. Todavía no estoy presupuestada para eso, pero es algo en mente. No sé, este año trae muchas cosas bonitas, chulas y buenas para probar. Y bueno, hasta aquí el todo de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye bye.